Como siempre es un placer acompañarlo durante esta mañana. Antes de mediodía inicia, estamos con ustedes durante las próximas casi 2 horas en este martes 2 de febrero. La familia de Radio Fides de celebración, conmemorando 82 años al servicio de la población y con grandes anécdotas. Queremos rememorar cada una de ellas. Por ello, hemos invitado a Percy Brun, quien es historiador del Grupo Fides, para que nos comente mayores detalles. Señor Brun, qué gusto tenerlo acá, forma parte de este equipo ya cuarto de siglo, si no estoy mal. Así es, Heidi. Bueno, buenos días a todos los radioescuchas y televidentes de Radio Fides. Es para mí el gusto estar acá. Mira tú, 82 años. 82 años de esta emisora que es como el vino, ¿eh? O sea, no envejece, se añeja. Se pone mejor. Se pone mejor. ¿Cuáles fueron las circunstancias de su fundación, señor Brun? Bueno, Radio Fides se fundó en 1939. Las circunstancias que le han rodeado han sido bastante interesantes, porque hubo circunstancias políticas, la guerra. Mire, Radio Fides se fundó después de la Guerra del Chaco, cuando ya había finalizado la Guerra del Chaco. Pero su fundación, el padre fundador, Pierre de Cot, participó indirectamente, diremos, en la Guerra del Chaco, porque él fabricó un transmisor y lo donó al ejército boliviano para ser usado en la Guerra del Chaco. Y bueno, después de la Guerra del Chaco, en 1939, también estaba para iniciarse la Segunda Guerra Mundial, sobre la cual la Fides, que ya salió al aire el 2 de febrero, iba a informar con bastante profusión sobre la Segunda Guerra Mundial. Y también estaba para acabar la Guerra Civil Española. Fue importante para la fundación de Fides porque esta cruel guerra civil provocó que varios, especialmente sacerdotes españoles, escapen de España y se vengan aquí a Bolivia. Y fue precisamente esa comunidad de varios españoles que habían escapado de la guerra civil que pusieron algún donativo para que se funde Radio Fides. Esas son las circunstancias. Yo creo que son unas circunstancias en un enclave histórico muy importante a nivel mundial y a nivel nacional. Además, que fue prácticamente la tercera emisora en Bolivia. Estaba de los hermanos Costas, la Radio Nacional. De Bolivia. Luego Radio Yimani. Luego, oficialmente, diremos, Radio Fides. También salía en Radio Chiquisaca, Radio El Cóndor, extraoficialmente, ¿no? Esas fueron las circunstancias que fue un entorno histórico muy interesante. Y es que la primera radio llegaba a Bolivia en 1929, solo 10 años más tarde ya estaba iniciando Radio Fides. Entiendo que desde 1956 aproximadamente se inicia con la difusión de informativos propios. ¿Cuál es el aporte que se tiene al periodismo actualmente? Eso es, mire. La radio la iniciaron dos padres, el padre Pierre de Cot, que era científico, ha sido el mismo que ha fundado el Observatorio San Calixto, y el padre Ángel de la Puerta, un científico y lo llamaremos ideólogo religioso por otro lado. En sus inicios la Radio Fides difundía información sobre todo internacional y sobre todo de la BBC. De la BBC. No había entrado todavía con profusión a la difusión de informativos nacionales. Con la llegada del padre Salvía, un sacerdote que llegó de España en 1955, hubo los primeros intentos para difundir y para buscar información nacional. Eran muchachos, hay que siempre recordar que las Radio Fides en sus inicios era del Colegio San Calixto. La mayoría han sido muchachos estudiantes del Colegio San Calixto. Y bueno, iban con no su grabadorita, eran grabadoras grandes, antiguas, y grababan algunas notas por aquí y por allá y las traían y hacían un informativo. El padre Salvía intentó modernizar la Radio Fides en 1955, pero no tuvo el éxito logrado. Y mientras tanto, la emisora más se caracterizaba por la difusión de música selecta.
uno de los fundadores, Arturo Hirsch, un judío que escapó de Alemania y vino a radicar aquí a Bolivia. Él fue quien introdujo desde sus inicios la difusión de música selecta en Radio Fides. Y bueno, así iniciamos. Después ya en 1960, y esto ya es muy importante, llegó el padre Gramunt, José Gramunt de Moragas. Con él, la Radio Fides se volvió una radio netamente informativa. Y él fue, el padre Gramunt fue, quien introdujo la difusión de informativos nacionales en la emisora, y también ha sido pionero a nivel nacional, a nivel de todas las emisoras. El padre José Gramunt de Moragas, como muchos recuerdan de él, ha sido un maestro de periodistas. Y con él se ha iniciado el periodismo radiofónico. Oh, la primera emisora entonces en implementar No, tampoco exageremos. Con él se inició el periodismo radiofónico en Radio Fides. Ya hubo otras emisoras que hacían periodismo radiofónico, la Radio Limaní ya lo hacía, la Radio Nueva América también ya lo hacía. Pero en Fides lo inició el padre Gramunt, pero además su aporte no solo fue para Radio Fides, sino para todo el entorno de las emisoras que iban naciendo en el país. Desde el 60 en adelante. Desde el 60 en adelante, sobre todo el padre Gramunt se orientaba más a un periodismo escrito, de ahí que el 62 más o menos, tenía gran cantidad de información. Y bueno, él no sabía qué hacer, tenía gran cantidad de información y no sabía qué hacer. Entonces se le ocurrió crear la agencia de noticias Fides, que ahora somos separados, ¿no? Es otra institución también ligada a la iglesia. Pero bueno, el padre Gramunt ha sido el pionero en cuanto a la difusión de la información en Radio Fides. Y ya, posteriormente, llegó otro jesuita, muy dinámico, de un carácter además muy fuerte, igual que el padre Gramunt, pues era muy fuerte. El 75 fue, bueno, él llegó el 68 y estuvo en la Fides el 70, me refiero a EPI. No sé si logras descifrar quién es EPI. Sí, acá es muy popular, bastante popular. Él llegó al 68, hizo un programita que se llamaba Periscopio en 1970 en la Fides, luego se fue a las minas. Estudió periodismo en Chile, además de estudiar teología y estudiar filosofía, en fin, lo que tenía que hacer para ser sacerdote. Regresó en el 75 aquí a La Paz y le pidió al padre Gramunt trabajar con él y empezó como periodista del padre Gramunt. El 80 fue una época muy convulsa, el golpe de García Meza. Antes ya el 78, EPI se hizo cargo de la dirección de la emisora. Era una época muy difícil, el padre Gramunt decidió irse al Vaticano, un año sabático. Llaman un año sabático, un año que prácticamente están de vacaciones. Y bueno, el padre Pérez, EPI, desde el 78 se hizo cargo de la emisora. Y el 80, el 17 de julio de 1980, sucedió el ataque al cual nos estaba contando don Mario Espinosa. Hace un momento. Que no fue acá, no fue en estas instalaciones. Radio Fides no funcionaba acá, funcionaba en 2 aulas del patio de primaria del Colegio San Calixto, que está aquí al lado. Y el ataque fue ahí, destruyeron esas 2 aulas. Y se cerró la emisora durante 2 años. Un ataque que se generaba, ¿por qué motivo? Bueno, desde el 78 el padre Pérez sí se hizo cargo de la emisora. Ya hubo gobiernos militares, estaban ya los gobiernos militares. Y la emisora había tomado un contenido anti los gobiernos dictatoriales militares. No, postura que no gustó a la administración de aquel entonces. Era muy crítica a esas dictaduras militares y a la corrupción, porque había gran corrupción de estas dictaduras militares y que la emisora obviamente denunciaba. Eso no gustó. Y eso provocó, bueno, que vengan a atacar acá, le buscaban al director, no lo pudieron ubicar al director, en fin,
y atacaron y ametrallaron. Antes, muy importante recordarlo, esto fue el 17 de julio. Antes, el 22 de marzo, fue secuestrado el padre Espinal en Miraflores y fue asesinado. El padre Espinal estuvo también en Fides, inclusive fue un director en 1970, y producía acá un programa sobre crítica de películas. Un hombre muy crítico. Claro, más pesó en él la crítica que él escribía en el periódico aquí. Pero un hombre muy ligado a Radio Fides, tanto que la persona encargada de ir a recoger su cadáver, asesinado, fue Epi. Él fue quien lo recogió y tuvo que reconocer el cuerpo de la persona torturada y asesinada. Aclarando quién es Epi, es el padre Eduardo Pérez. Eduardo Pérez Iribar. Que en noviembre del 2017 anunciaba su retiro ya de Radio Fides, ¿no? Sí. Como parte de la programación. Soy bastante joven, estoy algunos meses acá, señor Percy, sin embargo, he notado cambios trascendentales, emprendimientos que lleva adelante Radio Fides. Es importante que en la actualidad exista esta renovación, ¿no? Sí, muy importante. Mire, una virtud que tiene Radio Fides, y yo creo que a partir de EPI, porque el padre Gramont, bueno, era más conservador. Importante que le cuente esto más. El padre Gramont, aquí en Fides, ha sido pionero en cuanto a la difusión de información. Pero como ya le contaba, él hacía informativos más ligados a la prensa. En cambio, cuando llegó cuando ya se hizo cargo de la dirección, el padre Pérez, en 1978, o en 1986, ya después, cuando se abrió la emisora, él introdujo acá el periodismo radiofónico, hacer la información para radio, y con programas radiofónicos, que tiene mucho que ver con la inmediatez que exige este medio. La gran contribución de EPI, entonces, es esta radiodifusión, quiero ser reiterativo, para la radiofónico. Y además de su intuición periodística, ha sido un hombre con una intuición periodística muy grande, y además de su habilidad innata por la empresa. Él se considera siempre empresario y ha querido hacer de esto una empresa. Tenemos justo un fragmento de declaraciones del padre Pérez que deseamos compartir con la audiencia. Nos cuenta sobre lo ocurrido, sobre lo que tuvo que atravesar durante esta época mencionada de la dictadura. La vamos a poner a continuación. Y por siempre la verdad. Cuando por esta puerta entraron un grupo de 3 paramilitares a las 12:35 del día disparando al aire. 17 personas fuimos colocadas así, más o menos. Éramos 9 mujeres, 8 hombres, todos trabajadores de la radio, mientras disparaban en el interior de la radio con ametrallada, con fusil automático, y lanzaron una granada a la discoteca que estaba en la parte superior interna, no en la parte que daba. Nostálgico, ¿no? Bueno, ese es un fragmento del trabajo que hizo, le comentó don Mario Espinosa hace un momento, ¿no? Que hicieron Mario Espinosa con Carlos Mesa, y cuando le preguntaron al padre Pérez cómo habían sido esos sucesos el 17 de julio de 1980. Siempre comprometidos con la verdad, ¿no? Así es, sea mire, cual sea. Así era antes nuestra sala de prensa, en 1986 más o menos, Amalia Pando. Y mire, usted me estaba hablando de los avances de la emisora. Está en una máquina de escribir, que ya usted seguramente no la conoce. No, sí he tenido la fortuna, señor Brun. Y bueno, aquí ya no lo conocemos, todo es computarizado. Mire esa grabadora, bastante grande. Luego vino unas grabadoras más ¿Esas pequeñitas. grabadoras qué años se usaban, más o menos? En los 70, 80. En los 80. 80, sí. Y esta ya es la sala de prensa actual. Él fue un operador, Pando, y ya falleció el señor, un operador importante en los 70, 60 y 70. Él fue bastante importante. Ha sido operador unos 30 años en la emisora. El Benito González, el famoso Benito, que se hizo famoso con el programa
baile y más baile con Benito. Mire usted lo que era la discoteca. Chivo. Antes se sacaba así los discos, de ahí se sacaban los discos y se traía aquí. Obviamente había un sistema bien organizado para difundirlos. Ahora todo es computarizado, lo que usted me decía, el avance. La radio no se ha quedado, ha avanzado y sigue avanzando. Y bueno, ya son los controles de France. Y este ya es una imagen de la actualidad, ¿no? Este ya es una imagen de la actualidad. Ya en este locutorio que ha sido remodelado. Antes este locutorio era dividido por un vidrio. Y a aquel lado quedaba el operador, porque antes estaba separado operador del locutor. Y bueno, imagínense antes el operador, mire, César Galindo, Nicolás Sanabria. Nicolás Sanabria, que ha sido tan importante en la emisora. César Galindo, están en una entrega de juguetes. Isaac Gutiérrez, que falleció trágicamente en un accidente automovilístico en el camino Oruro-La Paz. Eso en el 93 ha debido ser. Juan Pablo, que fue chofer durante tantos años. El César Galindo. Ahí está en Radio Mar. Mire, antes era así el camino. Con esa división, con el vidrio de por medio. Sí, ahora bueno, es que antes el Nicolás. Don Nicolás. Les decía antes, en el lado del operador hacía mucho ruido. Porque usted ha debido ver esas grabadoras grandotas que usaban en esa cinta grandota. E inclusive tenían que ir cortando e ir pegando. Y tenían que ir armando. En vivo. No en vivo, pero ese momento. Entonces hacía ruido allá. Ahora cuando es computarizado, pues no hay mayor ruido que venga de operación. ¿Esta remodelación cuándo ocurrió? En 2010. Saúl Maldonado, que ha sido muy importante en el programa folclórico, un hombre muy importante. Eso es Radio Láser. Mire, Óscar Pérez e Iván Maldonado. Ellos han sido de Láser. María René Pablo Llano. Se llamó Láser porque fue la primera emisora que trajo estos CDs. Por eso se llamó Láser. El Pablo Llano. Esto fue una entrega de juguetes. Debe ser del 97 más o menos. Cristina Corrales. Ahí está Cristina, que fue la que inició con esta importante campaña que fue otra de los grandes emprendimientos de Fides. Mire usted, tenemos la campaña navideña, que estuvo 25 años hasta el año 2013. Cristina Corrales ha sido una de las principales iniciadoras, que la idea fue de Jorge Torrico, Cristina Corrales, nuestra compañera Felicia Rojas. Mire, así se llenaba el estadio cuando se entregaba juguetes en la campaña navideña. Son los padres con sus hijos, obviamente. Se llenaba por completo el estadio. Y no solo el estadio después, porque después también se utilizaba el Coliseo Cesardo Don Bosco, se iba a Viacha, también se ha usado alguna vez el Coliseo Julio Borrelli y Viterito, y se llenaban. Un manejo de gente impresionante, cientos, miles de personas. Y estas son Andrés Rojas y Cristina Corrales. Estas son los grandes aportes que ha hecho Fides a La Paz y a Bolivia. Este manejo tan grande de gente y tan solidario. Porque aparte de la campaña navideña, estaban también las campañas de solidaridad que hacía Fides. Venía gente necesitada y solicitaba dinero al aire, ya sea para una operación, para una curación, en fin, cosas muy graves a veces, cosas no tan graves en otras. Esta fue la última campaña del Corazón Amigo, que se hizo en el Beni. Ahí nos acompañó Luis Rico, y se entregaron algo de 20 toneladas cuando hubo las inundaciones, mire usted, las inundaciones en el Beni el año 2014. Esto fue en marzo de 2014.
Fue la última campaña porque después ahí ya se cerró el Corazón Amigo, que era la campaña de ayuda social de Fides para gente necesitada. Fue una inundación tremenda esta, por eso el documental se llamó Un mar llamado Mamoré, porque el río Mamoré creció tanto que era 100 kilómetros de ancho. Era así, era algo, pero tremendamente grotesco. Y bueno, desde acá Nicolás organizó una campaña, se lo organizó con la logística de EPI, se llevó el material primero al aeropuerto de Trinidad y de ahí a las localidades que recibieron el apoyo. Mire cómo quedaron inundadas las casas a veces. Supongo que ahora las inundaciones no estarán así. Así quedaron en el 2014. Y estas fueron las contribuciones de la emisora. Mucha solidaridad. Se les recuerda hasta ahora a la emisora por la solidaridad que tuvo con gente necesitada, por los niños, cientos de niños que recibieron apoyo, que recibieron un juguete. El ciclismo, mire, el ciclismo es una actividad que ha requerido una organización, una disciplina organizativa. Tal cual. Porque claro, eran 7 días de competencia más o menos. Pero bueno, la organización llevaba todo el año. Porque había que, con mucho tiempo, diseñar la ruta, con mucho tiempo saber a qué hoteles iba a llevar a los ciclistas, que eran los mejores hoteles. Venían ciclistas de todo el mundo, han llegado de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, de Europa, han llegado de Ucrania, de Rusia, de Serbia. Han llegado competidores de todo el mundo. Era una organización muy exigente. Más o menos 150 personas trabajaban en la organización de ciclismo. Y bueno, ha sido una carrera, yo creo que a nivel latinoamericano, quizá la mejor premiada. Tenía muy buenos premios. La última Vuelta a Bolivia, fueron varias competencias. El doble Copacabana, Vuelta a Bolivia, doble Chacachi, doble Tarija, Sucre, Potosí, la integración amazónica. La última Vuelta a Bolivia del 2013, en premios nomás fueron $60,000. Un esfuerzo muy grande. Obviamente tuvimos la suerte de contar con buenas empresas auspiciadoras. ¿Qué tal? Yo creo que es inolvidable, no se nos puede dejar de nombrar a qué tal, a la Vitalicia. Bueno, muchas otras empresas más, bancos, que han apoyado a la competencia, pero hubo un tiempo pues que no se podía más, ¿no? La competencia era muy cara, mucho dinero para organizar la competencia, y bueno, no se pudo seguir. Pero quedan en el recuerdo pues estas imágenes, ¿no? tan bonitas de cómo fue esta competencia que se corrió durante 18 años en varias rutas del país, como le digo. Mire, una Vuelta a Bolivia partió desde Villamontes, en la frontera sur del país, fue a Yacuiba, de ahí a Santa Cruz, y de Santa Cruz, a Cochabamba, a Oruro, y está el director de Oruro, que en esas épocas, a El Alto, y luego a Copacabana. Hemos pasado fronteras. En la integración amazónica hemos pasado de Cobija hemos pasado la frontera hacia el Brasil. Y en una doble Copacabana también hemos pasado hacia el Perú. Fue bastante conflictiva porque no era fácil detener a las movilidades en el lado peruano, que además la diferencia horaria nos jugó algo mal. Y así es la historia de Fides. ¿Y usted fue parte de toda esta logística? Claro, yo he cumplido tareas en ciclismo. En un tiempo me hice cargo de transporte. Organizaba, cada equipo tenía que tener su movilidad de apoyo, que llevaba sus bicicletas y a su técnico y a su fisioterapeuta en un auto. Cada equipo tenía que tener, como ese que está viendo en la foto, una movilidad de apoyo. Un seguimiento cercano, ¿no? Al deportista. Y tenía que haber dos que llamábamos buses escoba, los llamábamos, iban al final de la competencia y recogiendo a los ciclistas que habían abandonado la competencia.
De esta organización del transporte un tiempo me hacía cargo yo. Luego también me hice cargo de verificar antes de la competencia el estado de los caminos. Era una tarea complicadita porque había que estar detrás de esas veces ahora es la ABC, esas veces era, no me acuerdo el nombre, de la empresa que se encargaba del cuidado de los caminos. Bueno, yo tenía que contactarme con los ejecutivos y recorrer la ruta y ver que la competencia, que el camino esté en buenas condiciones. Lo que dejaba la competencia de ciclismo en el país era caminos en buenas condiciones, porque la carretera tenía que estar bien asfaltada, claro. Las calles también. Ameritaba refacciones, mantenimiento, los rompemuelles bien señalizados en las calles dentro de la ciudad. En algún tiempito hice eso. Y al finalizar me hice cargo de cuidar que se difunda adecuadamente la publicidad, que era importante. Nos deja perplejo su descripción, señor Brun. Fueron muchas anécdotas y hazañas que tenían la intención de acercarse a la ciudadanía, ¿no? De preocuparse por sus necesidades. Sí, Mario lo mencionó hace un momento, Fides es la gente. Y eso es algo que está bien metido dentro de la esencia de lo que es Fides. Fides es la gente. Esto es importante que le mencione. Mire, a partir del padre Gramunt y también con mayor intensidad a partir del padre Pérez, lo que buscó la emisora fue crear opinión pública. ¿Cómo se crea opinión pública? Es dándole al ciudadano, a la población, información. Y que el ciudadano sepa qué sucede y se arme un criterio de lo que sucede. Eso es lo que ha hecho Fides, crear opinión pública. Y en medio de esta coyuntura, ¿qué retos considera usted le espera a Radio Fides? Yo creo que el principal reto que le espera a Radio Fides es lidiar con este fenómeno que no solo en Bolivia, sino a nivel mundial, que llaman esto de la posverdad, ¿no? Que al final es una mentira, ¿verdad? Lidiar con la mentira. Yo creo que la búsqueda de la verdad es una tarea que se ha complicado bastante a nivel mundial. Y ahí tiene una fuerte tarea Radio Fides, porque las fuentes no están tan dispuestas a dar la información que deben dar como era hace unos 20 años atrás, digamos, ¿no? Ahora puede ser manipulado cualquier dato. Puede ser manipulado y pueden, ni siquiera manipulado, no darle la información, un punto. Le hemos dedicado casi 30 minutos, señor Brun. No me dijo nada. A este aniversario ameritaba repasar cada una de las experiencias y sobre todo consolidar el propósito auténtico de esta emisora. Muchas gracias por acompañarme. Entiendo que a través de sus ojos logró revivir estas experiencias y nosotros también a través de su descripción. Gracias. Gracias a usted, 30 minutos, no me di cuenta para nada. Gracias, muchas gracias y bueno, pues ya nos encontraremos en otra oportunidad. Larga vida Radio Fides, ¿no? Larguísima. A los 100 años yo pienso estar acá. Sí. Voy a estar acá, me tienen que invitar. Claro. Ya le estoy diciendo a usted también, a ustedes también. 100 años tengo que estar acá contando cómo han sido los 100 años. Es un compromiso, muchas gracias, señor Brun. Y a nuestros amables oyentes, si acaso desean enviar un mensaje de felicitación o algunas palabras dedicadas a nuestra emisora, por favor. Hay plataformas digitales mediante las cuales ustedes se pueden contactar. Estaríamos ansiosos de leerlos. Primera pausa, en antes de mediodía. A 6 minutos de las 11 de la mañana hablamos de actualidad informativa. Durante la víspera, el Colegio Médico firmó un acuerdo junto al Ministerio de Salud, el propósito modificación de 3 artículos, 17, 19 y 28 del proyecto de ley de emergencias sanitarias. Sin embargo, algunos sectores expresaron su molestia y decidieron asumir medidas de presión porque no están de acuerdo con lo conversado. Eric Dávila nos amplía desde Santa Cruz, periodista de Radio Fides. ¿Cómo estás, Eric? Buenos días. Muchas gracias, compañera. Aclarar que el paro movilizado que se realiza en Santa Cruz de la Sierra es pidiendo cuarentena rígida al municipio cruceño, hasta teniendo en cuenta que el sector salud es uno de los más afectados por la pandemia del coronavirus. Se dice que hay un centenar ya se tiene el sector fallecidos entre médicos y trabajadores de salud, y es por esa razón que están pidiendo cuarentena
rígida. Es por este motivo que se están movilizando en Santa Cruz de la Sierra, donde en estos momentos están desarrollando una marcha de mandiles blancos rumbo a la alcaldía cruceña. Escuchamos justamente a la dirigencia del Colegio Médico, Edil Toledo, presidente del Colegio Médico de manera interina, porque recordemos que Wilfredo Anzoátegui, presidente del Colegio Médico de manera oficial, se encuentra también infectado por COVID-19. Este es el ambiente que se registra en el centro de la ciudad. Paro movilizado con todo el sector salud, es decir, el Consejo Departamental de Salud, que aglutina a todos los profesionales de salud y los trabajadores de salud. Estamos cansados realmente de tanta burla que se hace las autoridades. Hemos tratado de hablar en todos los escenarios para tratar de consensuar, tratar de sacar una medida que sea efectiva para que esta cadena de contagio no aumente. Entonces esa es la manifestación que está haciendo el Consejo Departamental de Salud. El gremio salud está cansado, está indignado. De esa manera, justamente, el presidente del Colegio Médico daba a conocer los detalles justamente de esta marcha de mandiles blancos que se desarrolla en el centro de la ciudad. En cuanto a la modificación de la ley, de la nueva ley de emergencia sanitaria, el CODESA recién se reunirá el día de mañana justamente para analizar estos temas y no se descarta tomar medidas de hecho, porque el Colegio Médico de Santa Cruz ha aclarado que no está de acuerdo con la modificación de estos artículos, sino que está pidiendo la eliminación. Con esta información lo vemos a las 3 de gobierno, compañero. Bien, Eric, muchísimas gracias. Se observaba en imágenes la molestia por parte del titular de salud de Cochabamba en medio de la reunión entre el Ministerio de Salud y el Colegio Médico. Lo propio ocurría, postura similar tenían desde Oruro, desde La Paz y desde Santa Cruz de la Sierra. Continúa siendo la región más afectada. Santa Cruz durante la víspera registró 617 nuevos positivos, haciendo un total a nivel nacional de 218.299. Y en cuanto a decesos, 10.439. Si bien es cierto, la ley de emergencia sanitaria permitiría que exista un consenso para no llevar adelante las medidas de presión, al parecer no todos formaron parte de esa conversación. Compartimos con ustedes lo que ocurría hace minutos atrás. Desde la Plaza Murillo desalojaron al movimiento por la devolución de los aportes de las AFPs. Usted ve que este grupo de personas pretendía instalarse en este punto para organizar un piquete de huelga de hambre. Sin embargo, policías, efectivos de alrededor, no lo permitieron. Estableceremos un contacto con sus representantes para conocer cuál es su situación. Hay nuevos requisitos que ellos están motivando. Aseguran hasta la fecha, simplemente hemos recibido promesas, no logramos concretar nada con el Ejecutivo, nos sentimos engañados. En unos instantes nada más le vamos a estar presentando los detalles. Los invitamos a una nueva pausa y enseguida volvemos. Gracias. Ahora sí. Heidi, por la invitación. Sí, efectivamente hemos tomado conocimiento de las declaraciones de máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana, en el sentido de que hay expectativas sobre repetir lo que se hizo ya, una especie de tradición anual, que el 1 de mayo siempre en los últimos 14 años, los anteriores 14 años del gobierno del MAS, habían incrementos salariales que estaban dirigidos a lograr una redistribución del ingreso. Había mucha controversia con relación a esa redistribución porque alcanzaba solamente al 20-25% de los trabajadores, que son los que están en las actividades formales, en las empresas que están todas, que tributan, etcétera. Pero toda la actividad informal definitivamente, si les alcanzaba, era de manera parcial cualquier incremento, y en la medida de las posibilidades reales, ellos sí tenían la posibilidad de optar por hacer el incremento o no hacerlo en función de sus posibilidades. Fueron años donde se pudo crecer, ¿no? Empresarialmente, la economía creció, el país creció en base a
a una bonanza pues de las exportaciones, principalmente de hidrocarburos. Y bueno, estaba para cumplir como siempre lo hemos hecho con la ley y con las disposiciones, las normas que se dictaban en materia salarial. Incluso sin participar, sin haber tenido la posibilidad de manifestar nuestra situación, de hacer conocer las condiciones en las que muchas empresas estaban. El hecho de estar con un país en una situación económica razonablemente buena y creciendo, no quiere decir que todas las empresas estén de igual manera y todos los sectores y todos los rubros y todas las regiones. Entonces, pero bueno, no había la posibilidad de hacer conocer la realidad de las empresas y sucesivamente fuimos impuestos con incrementos salariales siempre por encima de la inflación. La idea, y nosotros compartimos el criterio y el concepto, es que mediante un incremento salarial se recupere el poder adquisitivo del salario. Y todo lo demás debería ser más bien logrado, cualquier incremento, en base a mejoras en los rendimientos, ¿no es cierto?, de la gente, de los trabajadores, del personal. Pero la productividad no era un indicador que se tomaba en cuenta y lamentablemente los niveles que tiene Bolivia de productividad son inferiores a muchos países con los que la producción boliviana tiene que competir en el mercado interno y en el mercado internacional. En el mercado interno con productos importados legalmente y también con el contrabando. Internacionalmente nuestras exportaciones tienen que competir con la productividad de los trabajadores, de los asalariados de esos países, que por lo general son superiores, la productividad es superior a la nuestra. Entonces, el año pasado, hemos estado el año 2020 en plena pandemia, y bueno, estábamos tan desesperados y tan golpeados en lo sanitario y en lo económico, que no se tocó el tema salarial durante todo el año, lo que no quiere decir que se perdió el poder adquisitivo de los salarios todo el año. La inflación el año pasado fue apenas del 0,67%, eso debe ser una de las más bajas de la historia de Bolivia. Lógicamente, si nos referimos al poder adquisitivo de los salarios, está fuera de contexto hablar ahora de un incremento salarial, de pliegos petitorios. Hace tiempo que venimos hablando nosotros a los distintos gobiernos, porque este es el último, porque el anterior ya con pandemia. Igualmente hicimos nuestras recomendaciones de que para poder salir de esta situación tan difícil, tan dura a la que nos ha sometido esta crisis sanitaria, la única forma de hacerlo es todos juntos, todos mirando hacia un mismo objetivo de recuperar la economía del país. Y hacerlo poniendo cada cual lo que le corresponde, dependiendo del rol que nos corresponde jugar pues, en la economía. Entonces, venimos esperando 10 meses medidas económicas para poder salir o por lo menos sortear esta crisis y que no nos golpee en la medida que nosotros creemos que lo va a hacer en las condiciones actuales. No han habido recursos que tenían que haberse inyectado a la economía, excepto los bonos, que han sido un paliativo. Los recursos a través del sistema financiero no se han tenido y eso lógicamente hace que todo el proceso de reactivación se vuelva más lento. Hay muchas actividades que están totalmente paralizadas. Miles de empleos, más de 400.000 empleos que se han perdido precisamente producto de esta crisis económica ya dura y larga.
y sin además visos de solución. Entonces, creo que debemos ver el país desde otra perspectiva, no la tradicional, no la de años anteriores, donde se podía en alguna medida resistir, aguantar, si se quiere, incrementos salariales y paquetes o pliegos petitorios. En las condiciones actuales yo creo que eso es una utopía y debemos pensar en recuperar empleos, recuperar empresas y no seguir el sector laboral con estas exigencias, seguir disparándose a los pies, como se dice antes de largar una carrera de 100 metros y querer todavía ganar la carrera. En estas condiciones tenemos todos que hacer uso y abuso de nuestra creatividad, de nuestra inteligencia, de nuestras posibilidades de diálogo para poder sortear de la mejor manera todos los estamentos, todos los que formamos parte de la economía y de la ciudadanía, poder entre todos buscar salidas, buscar soluciones a esta durísima crisis a la que nos ha sometido la pandemia. Señor Barberí, trabajadores fabriles han propuesto que sea del 15% el incremento al salario mínimo nacional y al haber básico, tomando en cuenta que desde la Central Obrera Boliviana manifiestan con firmeza: no renunciaremos al derecho, seguiremos insistiendo. ¿El tema está zanjado por parte de ustedes? Es decir, ¿no hay posibilidades de negociación? De ninguna manera de negociar, de dialogar, por supuesto, está toda nuestra voluntad a disposición y más bien desearíamos que se pueda llegar adelante, pero hay cosas que son imposibles y hablar de incrementos salariales. Los derechos se respetan, los derechos por supuesto que están ahí, pero lógicamente nosotros no estamos hablando de que no se debe respetar un derecho. Los derechos hay que respetarlos. Las aspiraciones de las personas, por supuesto, son muy respetables también, pero las posibilidades de quien tiene que dar lugar al cumplimiento de esos derechos y de esas aspiraciones, pues no existen, no existen. Hay empresas, como decía, de que están paralizadas, se han perdido cientos de miles de empleos. Estamos hablando de 400.000, 450.000, 500.000 empleos. Un poco difícil poder, porque no solamente se han perdido empleos, ha habido precarización de los empleos. Muchos empleos formales se han deteriorado en su calidad precisamente porque han pasado a la informalidad. Y en la informalidad, por supuesto, la calidad del empleo no es la misma, ¿no?, que en el sector formal. No se cumple con aportes a las instituciones sociales, aportes a las AFP, en fin, seguros médicos y todo eso. Entonces, creo de que sería más oportuno y más beneficioso para los trabajadores en general pensar en reactivar empresas, pensar en generar más empleos, en recuperar los empleos perdidos y no en incrementos salariales para unos pocos, que son los que todavía tienen trabajo, y no se sabe si eso va a significar la pérdida de todavía más empleos para otros más que todavía los están, gracias a Dios, pudiendo mantener. Ante el contexto que observamos, señor Barberí, ¿cuál podría ser una de las alternativas? Tenemos un 0,67% de pérdida de poder adquisitivo de los salarios debido a, por ejemplo, a la inflación. Entonces, eso no significa prácticamente nada y se compensa con otro tipo de beneficios que están dando las empresas precisamente para poder trabajar en las condiciones sanitarias actuales, de crisis sanitaria. Por ejemplo, hay empresas que han organizado un sistema de horario continuo. El horario continuo significa que, por un lado, no se puede volver a los hogares al mediodía, ¿no?,
porque se alarga la jornada, pero antes no, las empresas, por ejemplo, no daban refrigerio, ahora otorgan refrigerio al mediodía, ¿no? Y eso es sin costo para el trabajador en muchos casos. En muchas empresas para evitar precisamente condiciones de aglomeraciones y contagios, y dadas las restricciones que habían en el sector público, pues las empresas proporcionaban servicios de transporte a sus trabajadores y lógicamente sin costo también. Eso significa un beneficio también para los trabajadores y un gasto que no lo tienen que realizar y que es parte del presupuesto de cualquier persona, el transporte de y hasta su lugar de trabajo. Entonces, creo de que han habido algunas compensaciones para poder salir y compensar en demasía el 0,67% de inflación. Entonces, muchos artículos han bajado de precio, indudablemente que está dentro del 0,67%, pero en el rubro de alimentos no ha habido un incremento de precios, por ejemplo, que pueda ser marcado. Entonces, por otra parte, las mismas condiciones de vida de un país que está en condiciones de crisis sanitaria, donde se recomienda quedarse en casa, ¿no? donde no hay la tendencia, por ejemplo, al gasto en entretenimiento, que es uno de los conceptos precisamente también que está incluido dentro del presupuesto de cualquier persona, de cualquier familia. Y eso hace de que el 0,67% de incremento del costo de vida, ¿no? Pase prácticamente desapercibido. Y cuando la situación es difícil, creo que todos tenemos que correr con nuestra cuota parte de la crisis. Entonces, ajustarnos el cinturón, gastar menos, trabajar más, producir más y salir adelante. Lo que necesitamos nosotros es salir adelante. Los países, por el tiempo que pueda durar, tener medidas efectivas y reales de reactivación, los países no quebran, los países se empobrecen, y si es que los periodos de empobrecimiento son largos y no hay medidas de mitigación, por supuesto se vuelven también miserables, incrementa la pobreza, hay mucho, y la extrema pobreza también. Hemos tenido retrocesos en Bolivia, pero no le aumentemos más gasolina pues al fuego, ¿no? Debilitando más a las empresas, que son las que precisamente a través de sus operaciones generan tributos. Los tributos son los que llegan al pueblo en servicios, generan empleo. Hay la posibilidad de reinversión, hay la posibilidad de mantener un proceso empresarial saludable que le permite el mantener su acceso al crédito y a la reinversión y a la generación de más empleo, y la posibilidad precisamente de entrar en un círculo virtuoso de la economía nuevamente, que es el que permite precisamente poderla superar. ¿Han sido convocados, señor Barberí, o ustedes solicitarán una reunión para tratar el tema? Nosotros estamos esperando ser convocados por el gobierno, por la presidencia del Estado. Hemos enviado cartas precisamente solicitando poder reunirnos. No hemos sido convocados todavía, esperamos hacerlo próximamente, precisamente para hablar de todos estos temas con las máximas autoridades del gobierno boliviano. Entonces, somos los empresarios tan ciudadanos como todos los ciudadanos del país. Y, lógicamente, tenemos problemas que tienen que resolverse. Tenemos también la posibilidad de hacer aportes y plantear soluciones que no sabemos si las habrán ya considerado o no a niveles de gobierno, porque todavía no nos hemos reunido con ellos, pero deseamos manifestarlas, deseamos expresarlas con el único ánimo de contribuir a la superación de la crisis y a las graves dificultades económicas que se nos avecinan, a superar las graves o evitar las graves dificultades económicas que se avecinan,
de no tomar acciones oportunas, que ya estamos bastante desfasados, atrasados pues a ese respecto. Bueno, señor Barberí, vamos a estar atentos a las conclusiones y, por supuesto, también a los pronunciamientos en el marco de lo que han asegurado desde la Central Obrera Boliviana. Fabriles también se involucran en esta propuesta, así que le haremos un seguimiento a la noticia. Le agradecemos estos minutos y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Heidi. De todas maneras, quiero resaltar la disposición que tenemos los empresarios de Bolivia de reunirnos con el gobierno, por supuesto, y con cualquier institución pues, de trabajadores, sea la Central Obrera, sea la Confederación de Trabajadores Fabriles, porque no hay absolutamente nada que esconder, la realidad está ahí a la vista y tenemos que conocer todos y tener información de primera mano precisamente para poder trabajar de mejor manera en la solución de esta grave crisis que atravesamos. Que cada propuesta sea justificada, que tenga detrás razones y no simplemente sea por capricho, ¿no? Gracias, señor Barberí. Gracias, Heidi, muy amable. 11 de la mañana con 19 minutos, ocurría hace media hora aproximadamente. Compartimos con ustedes el video que confirma, tras duras deliberaciones y pugnas internas, al candidato oficial por la gobernación del departamento de La Paz, de parte de la agrupación política Jayalla. Santos Quispe fue elegido tras duras deliberaciones que se sostuvieron hasta la madrugada de este martes. De acuerdo al presidente de la Alianza Política Jayalla La Paz, Leopoldo Chuy, habrían existido al menos 7 precandidatos que estaban en carpeta para reemplazar al extinto Felipe Quispe Malcu, quien fue el candidato a la gobernación de La Paz. Ahora, su hijo, Santos Quispe, ocupará su lugar. Decían, quien sea nuestro nuevo candidato deberá estar esperando a visitar lugares, abrir casas de campaña, al mismo tiempo llevar adelante la difusión de nuestra propuesta. Recordemos que Jayalla tiene 400 bloques en el departamento y el Malcu, líder indígena histórico, quien falleció el pasado 20 de enero en la ciudad de El Alto, habría dejado de por medio varias ideologías que Santos Quispe cumple a cabalidad y hoy en día desea promocionar. Aún es noticia en desarrollo, hemos tratado de contactarnos con el señor Quispe, sin embargo no tuvimos éxito, no logró respondernos, arguyendo que por el momento no emitirá ninguna declaración. Pero ya es oficial. Santos Quispe reemplaza a su padre y es candidato a la gobernación del departamento de La Paz por la agrupación política Jayalla. Lo invitamos a que se quede junto a nosotros porque estaremos hablando acerca de inclemencias climáticas, afectaciones. El viceministro de Defensa Civil estará con nosotros brindándonos los detalles. Lluvias intensas durante el mes de enero, parte de febrero aún está en curso, con saldos lamentables a nivel nacional, al menos 8 fallecidos, daños en aproximadamente 48 municipios. Conozcamos cuáles son los trabajos que se están ejecutando. Con nosotros el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes. ¿Cómo está, viceministro? Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días. Buenos días, un saludo muy cordial a través tuyo a toda la población boliviana. Efectivamente, ya estamos entrando prácticamente a una quinta semana donde las intensas lluvias han causado el desborde de algunos ríos en algunas regiones y fundamentalmente en la región del norte de La Paz, en el trópico de Cochabamba, el norte integrado en Santa Cruz y bueno, y toda la zona de las comunidades del Tibni, en el departamento del Beni y Cochabamba. En este momento estamos justamente atendiendo a las comunidades del Tibni, con quienes hemos definido ya una ruta de ingreso para llevar asistencia humanitaria, pero al mismo tiempo asistencia médica. Nuestras 2 brigadas van a partir el día sábado a primeras horas de la mañana. Lo vamos a hacer desde Trinidad
el primer grupo con el barco hospital. Esperamos llegar primero a San Pablo y si las condiciones del clima nos dan, llegaremos hasta la comunidad Dulce Nombre, que está en las riberas del río Isiboro. Y la otra embarcación con todo el equipo estaría yendo por el río Ichoa. Esperamos llegar hasta la comunidad San Ramoncito, siempre y cuando las condiciones del clima nos permitan, especialmente las crecidas de las aguas en estos dos ríos. Pero lo importante es que ya está definido que el día sábado estamos ingresando a la zona del Timbre. ¿De cuánto es el presupuesto que se está destinando para hacerle frente a esta emergencia, viceministro? ¿Qué prioridades se están considerando? Bueno, el presupuesto que se ha asignado a través del CONADADE abarca aproximadamente, mejor dicho, más de 110 millones de bolivianos, de los cuales 56 millones están destinados a la atención exclusivamente de las emergencias y 46 millones están destinados a la atención de la recuperación y la habilitación de las vías carreteras en caso de que las mismas sean afectadas. Y nuestra ayuda consiste fundamentalmente en una atención de emergencia, en la primera atención, garantizando la alimentación, el cobijo y el abrigo, pero fundamentalmente la evacuación de las personas y si hay necesidad de aperturar o abrir albergues temporales o campamentos transitorios, lo tendríamos que hacer, todo esto en coordinación con los gobiernos municipales y los gobiernos departamentales. Hay vías que fueron interrumpidas precisamente por estos sucesos climáticos. ¿Qué tipo de atención se le está brindando y en cuánto se podría mostrar ya el resultado? La ABC tiene equipos desplazados prácticamente en toda Bolivia. En este momento el tramo que está siendo atendido es el tramo que une desde Cochabamba con Santa Cruz. Están trabajando intensamente y nos han reportado que en el transcurso de esta semana ya tendrán habilitado un camino que permita la transitabilidad especialmente de los camiones de alto tonelaje, que son los que están teniendo en este momento dificultad para el tránsito. Pero reitero una vez más, la ABC está trabajando intensamente en todas las rutas que han sido afectadas de una u otra forma, porque ellos tienen desplazado equipos en todo Bolivia. ¿Qué ocurre con los pueblos del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure? Hace algunos días atrás recibíamos videos que nos dejaban sorprendidos. Hay bastante afectación en la zona. El día sábado, el viernes anterior, un equipo a la cabeza del almirante Arispe, que es el director nacional de emergencia y auxilio, estuvo en la región del Trópico, llevó ayuda humanitaria exclusivamente para estos pueblos indígenas que están a las riberas de este río, ingresando por el municipio de Chimoré. El alcalde es el responsable de hacer llegar todo este equipo, estos alimentos, conjuntamente en nuestra armada. Y nosotros vamos a ingresar por la zona de Trinidad, por el departamento del Beni, llegando también a atender al resto de las comunidades que están afectadas en la zona del Tigre. En el trópico, además del desborde de ríos, inundaciones de viviendas, plantaciones, se reportaba la desaparición de un productor bananero. ¿Se tiene alguna noticia al respecto? Ya van 4 días que estamos en la búsqueda. Esto ha acontecido en el río Chimboco. Nuestros equipos de la Armada Boliviana, del SAR, de la Armada, están trabajando. Se han plegado grupos de los comunarios. Hasta el día de ayer, en horas de la noche, no habíamos tenido éxito en la recuperación de Esperamos tener más noticias en el transcurso de la tarde, pero se sigue con la búsqueda. A propósito de los cultivos, ¿se tiene ya cuantificado cuál es el daño? A nivel nacional tenemos 7 departamentos, 57 municipios, 24.549 familias afectadas, 6.394 familias damnificadas, 16.615 hectáreas que han sido afectadas, 1.478 viviendas, los 8 fallecidos que ya se reportó la anterior semana y el un desaparecido es el resultado de un consolidado que tenemos hasta el día lunes. Considerando estos resultados, considerando los desastres que se dejan,
¿Se está trabajando en algún plan preventivo? Bueno, ese plan preventivo se ha venido trabajando hace bastante tiempo, con éxito en algunos municipios, en otros con menos éxito, pero este año hemos visto que los esfuerzos que se han hecho son insuficientes, tomando en cuenta que el fenómeno de la niña fundamentalmente está afectando mucho a nuestro país, y igual con la misma intensidad en el continente sudamericano, unido al efecto invernadero, al calentamiento global, sin lugar a dudas que hace que este tipo de eventualidades se tornen impredecibles, porque la cantidad de agua que ha caído producto de las lluvias ha sido una cantidad impredecible, no estaba previsto dentro de los cálculos. Sin embargo, tenemos que seguir haciendo los esfuerzos para alertar a los municipios que tengan sus equipos disponibles en caso de que vuelva a ocurrir una nueva lluvia con estas características y esta intensidad. Intensifiquemos, por favor, esas recomendaciones, viceministro. ¿Qué deberían hacer los ciudadanos, considerando que la época de lluvias continuará hasta marzo aproximadamente? Así es, hay reportes semanales que nos hace el CENAMI. En esta oportunidad se mantiene la alerta roja en la zona del Tibnis, en el departamento del Beni y Cochabamba, el trópico de Cochabamba, el norte integrado que va a seguir todavía recibiendo intensa cantidad de lluvia, el norte de La Paz que no está todavía libre de las mismas, y en todo caso los municipios son los que tienen que activar sus unidades de gestión de riesgo. En algunos de ellos se ha hecho un plan, en caso de que suceda este tipo de eventualidades, llevar adelante el plan de evacuación temprana de los habitantes de las posibles zonas afectadas, y decirle a la población en todo caso que estén atentos a los avisos que emiten sus gobiernos municipales para que tomen las previsiones del caso. Viceministro, nosotros recibíamos denuncias, especialmente de personas del Tibnis, decían hace varios días nos encontramos tratando de contactar a autoridades, no recibimos respuesta. ¿Qué ocurre con aquellas familias que necesitarían ayuda? ¿Dónde pueden contactarse? Bueno, todas las comunidades indígenas tienen una organización normal, ¿no? Con quienes nosotros estamos en contacto permanente. Con todas las comunidades del TIN hemos sostenido reuniones el día de ayer, y producto de esas reuniones se ha reportado, por ejemplo, que existen 5 zonas que han sido afectadas, 71 comunidades, 1.959 familias, 2.268 hectáreas que han afectado en la producción, fundamentalmente de arroz, plátano, maíz y yuca. Los dirigentes de las comunidades saben que el primer contacto inicial son sus gobiernos municipales, y a través de sus gobiernos municipales nosotros activamos nuestro sistema de emergencia. En caso de que no sean atendidos por los gobiernos municipales, ellos saben que tienen que hacerlo a través de sus organizaciones territoriales, en este caso sus dirigentes indígenas. Y el tema que se ha reportado con los pueblos indígenas ha sido asumido inmediatamente, y producto de eso ha sido el plan que se está elaborando para el día sábado. Hubiéramos ingresado mucho más antes, pero las condiciones del clima y el caudal de las aguas no permiten que sea, mejor dicho, no recomiendan que sea todavía utilizado para que podamos llegar a las comunidades. Esperemos que el día sábado las aguas bajen un poco, calmen en su intensidad y nos permitan llegar, como habíamos planificado, hasta las comunidades que circundan el río Ichoa, el río Isiboro, y si nos permiten también surcaremos el río Secure, que son donde están asentadas la mayor cantidad de las comunidades. Lejos de los intermediarios, viceministro, en caso de una emergencia, ¿alguna plataforma virtual, algún número mediante el cual la población pueda recibir ayuda? A través del BOL 110, el Ministerio de Gobierno ya ha trabajado una plataforma donde está recibiendo también las solicitudes de ayuda, pero yo reitero una vez más, independientemente de eso, el primer contacto que nosotros tenemos en función de la ley 602 son los gobiernos municipales, que en este momento tienen activados ya todas sus unidades de gestión de riesgos.
Le agradezco, viceministro, estos minutos, la recomendación final muy importante. Tenemos mensajes de ese tipo, nos preguntan cómo podríamos nosotros de inmediato recibir la ayuda o lo antes posible, a veces tarda demasiado. Muchas gracias, viceministro, por la aclaración. Bueno, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. 11 de la mañana con 36 minutos, tenemos actualidad informativa junto a Mateo Tintilay desde Fides Villazón. Mateo, buenos días. Mateo, ¿nos oye? Minutos para el mediodía. Bueno, acá en Villazón está bloqueado, cerrado el puente internacional. De la misma manera, el acceso a Villazón. Esto es por un requerimiento de salud aquí en esta ciudad fronteriza a raíz de la pandemia. Estoy acá con el delegado de la Gobernación, ha llegado a Villazón el doctor Eddie Salguero, que es el director de sedes. De la misma manera también veo a Santos Ramos, el senador del Movimiento al Socialismo, un poco para buscar la solución. Doctor Sergio Moyo, bienvenido a la familia Fides a nivel nacional. Es un problema que ya lleva 2 días, pero que se busca solución este día. Muy buen día. Evidentemente, en principio, un saludo cordial a todo lo que es, ¿no? Y asimismo a todo lo que concierne a nuestro Estado plurinacional. Evidentemente, como decías, Mateo, tenemos una reunión que ya eso se venía por el tema de una resolución que había tomado por el tema de salud, el Comité Cívico, y hoy está presente aquí el director del CEDES Potosí, el doctor Salguero, como así también tenemos, ¿no? Para instrucciones, eso me comentaba el senador Santos Ramos, que desde el Ministerio de Salud le han delegado para que él pueda ser portavoz, escuchar todas las necesidades que incumben a nuestra provincia como tal. Señor delegado, ¿podría darse solución? ¿Qué dice usted de alguna manera? Ya habló con el señor Santos Ramos, que representaría al ministerio, el doctor Eddie Salguero. Están pidiendo ítems, piden más pruebas PCR, de alguna manera, hasta ahora, en el año de la pandemia y hoy, 2021, lamentablemente los requerimientos no han sido tan expectables hasta ahora. Primeramente, cabe recalcar, Mateo, de que las necesidades no son solo de nuestro municipio, son a nivel nacional. Creo que estamos atravesando una situación bastante crítica en todos los municipios y capitales de departamento. En ese entendido, creo que en los 8 puntos que hicieron mención el Comité Cívico, están para eso, para dilucidar. El primer punto creo que ya está zanjado por el tema del laboratorio, la certificación que ya está eso. Y por los demás también inherente a lo que es insumos, insopados, etcétera, también creo que ya hay la amplia decisión de poder dar la petición que ellos solicitan. Para el otro lado de los ítems, ¿no? Eso va a ser el punto neurálgico. Pero hablábamos con el doctor Salguero que hay un compromiso asimismo con el senador, que pues es una representación, tendría que ser como autoridades y comité cívico en su conjunto para poder asistir a la ciudad de La Paz y poder fijar día y hora de audiencia para poder hacer eco, ¿no? de nuestras necesidades, porque como municipio creo que también tenemos recursos que son asignados, pero que todo se va en temas de salud, obviamente, que todo se va a la contratación de personal con recursos del IDH, aspecto que también eso motiva, ¿no? A que puedan estar aquí presente todo el sector salud y que otros municipios particularmente tienen mucho más personal en tema de IDH, en tema de TGN, ¿no? Entonces, el gobierno municipal está contratando personal en salud, una cantidad aproximadamente de 80 profesionales en salud. Entonces, eso hace de que podamos hoy por hoy, necesitamos de personal que nos vengan desde el Ministerio de Salud y Deportes, como se dice, TGN. Muchas gracias, señor delegado, que tenga muy buen día. No, agradecido de sobremanera y bueno, esperamos que en el transcurso de las horas demos solución pronta y en las partes mayor, ¿no? En la mayor de las partes para poder, quedar y suspender lo que se está viniendo, ¿no? Muchísimas gracias y muy buenos días. Muchas gracias al delegado de la Gobernación, doctor Sergio Moyo Alegría. En este momento, GID va a empezar la reunión, una reunión con autoridades nacionales y departamentales. Vuelvo contigo hasta la ciudad de La Paz. Muchas gracias en Villazón. Grupo Fides, Mateo Tintilay.
En directo desde Villazón, muchas gracias Mateo por el esfuerzo. En pleno bloqueo del puente internacional de Villazón, médicos ahora sostendrán una reunión con autoridades departamentales y nacionales. Exigen mayor dotación de ítems, pruebas PCR, entre otros aspectos. Dicen, esperamos que pronto nuestras demandas sean atendidas y de esta manera de poner las medidas de presión. Sabemos que los perjudicados son los ciudadanos. Día de la recuperación de la democracia. ¿Conoce acerca de esta conmemoración? Ingresará en vigencia a partir de este año, 2021, en coincidencia con la fecha en la que Luis Arce ganó las elecciones generales del año pasado. El 18 de octubre de cada año, el Estado Plurinacional de Bolivia conmemorará la recuperación de la democracia intercultural. Los ministerios de Estado, en coordinación con las entidades territoriales autónomas en el marco de sus atribuciones y competencias, así como las organizaciones sociales y sociedad civil en general, organizarán y promoverán la realización de actividades de celebración de los valores democráticos, el restablecimiento y conservación de la institucionalidad democrática intercultural. Detalla el Decreto Supremo 4459, que ha sido publicado en la Gaceta Oficial. Asimismo, la norma instruye que los ministerios, en coordinación con las entidades territoriales autónomas, así como las organizaciones sociales, sociedad civil, deben llevar adelante algún tipo de actividad. Entre los argumentos expuestos para instaurar esta celebración, el decreto especifica que el 10 de noviembre del 2019, fecha de la renuncia de Evo Morales en medio de protestas por el fraude electoral detectado por la Organización de Estados Americanos, se produjo la interrupción de 37 años de democracia continua, provocando una ruptura constitucional asentada en sectores de la policía boliviana y las Fuerzas Armadas. Desde que asumió el poder, el presidente Luis Arce y el Movimiento al Socialismo buscan instalar la idea de que en noviembre del 2019 hubo un golpe de Estado. Conmemoración nueva que ha generado una ola de críticas por parte de internautas. Otro de los decretos recientes del 27 de enero es el 4460, abrogando el Decreto Supremo 4107 del 9 de diciembre del 2019, que estaría poniendo en vigencia el Decreto Supremo número 2339 del 22 de abril del 2015. ¿En qué consiste? Que el visado para ciudadanos de Estados Unidos y de Israel nuevamente está en vigencia. Vamos a conversar sobre aquello junto al presidente de Canotur, La Paz, Julio Peralta, así que aguárdelo, ya volvemos. Estamos a 12 minutos del mediodía. La política exterior de Bolivia estuvo dominada por la ideología, pero además se debía alentar el turismo e inversión. Amparados en este argumento, el gobierno de Yanine Áñez decidía eliminar la presentación de visas para ciudadanos estadounidenses e israelíes que llegaban a territorio nacional. Sin embargo, hoy en día, y con la aprobación del Decreto Supremo 4460, la disposición queda revertida. ¿Cómo afecta esto al sector turismo? Nos amplía el señor Julio Peralta, quien es presidente de la Cámara Nacional de Operadores de Turismo Receptivo. Gracias por aceptar nuestra invitación, señor Peralta. Bienvenido. Muy buenos días a toda la audiencia. Gracias a Fides. En verdad que hemos sido noticiados con gran sorpresa sobre esta determinación del gobierno de nuevamente poner en vigencia visas a nacionalidades de Israel y Estados Unidos. A ver, no es que nosotros como sector vayamos a tener preferencia por uno u otro país. Lo que nosotros queremos es que se den todas las facilidades a todos los turistas que vienen del mundo. En especial, aquellos países que vienen con buen interés de conocer Bolivia por su geografía y por su caudal turístico de naturaleza. Ahora bien, el tema es que muchos operadores ya que se trabaja de hace mucho tiempo con otros operadores internacionales
ya se hizo algunos acuerdos casi garantizando que a partir de mayo, junio, ya vamos a poder atender con toda la bioseguridad del caso, los protocolos que se tienen que implementar para atenderlos y que estábamos ya para poderlos atender a todos los pasajeros del mundo. Una de estas noticias, un decreto de esta naturaleza, hace que el país se vea muy poco favorecido a nivel internacional porque esto no crea una confianza del Estado y a nivel internacional. Entonces, hace que el sector que ha sufrido desde noviembre del 19, noviembre, diciembre y luego hemos comenzado desde marzo del año pasado sin recibir ingresos, el sector turismo está pues completamente afectado. Yo creo que el señor presidente debe de conocer un poco de lo que significa el turismo y lo que trae dineros frescos para la economía del país. Trae mucho trabajo a varios sectores. No es solamente los operadores de turismo. Están los hoteleros, restaurantes, están los transportistas, guías, están los artesanos, en fin, una cadena muy grande que vive del turismo y que estamos esperanzados que se pueda reactivar en aproximadamente en mayo. Señor Peralta. Esto hace que la confianza internacional pierda su imagen y entonces va a ser un perjuicio y países como Perú, Colombia, Ecuador, México, que casi tienen los mismos productos que nosotros, se vean beneficiados porque ellos les dan las mayores facilidades de ingreso sin ponerles ningún tipo de visa, dándoles incentivos inclusive en algunos casos para que visiten algunas regiones que todavía son poco conocidas. Señor Peralta, el flujo de visitantes de ambos países, ¿cuánto era aproximadamente en promedio? Mire, no podemos medir antes del 19, hasta antes del 19, el decreto unos 3 años antes, o sea, sin que se separe con las visas, había un buen ingreso de los dos países. La mayor parte del turismo organizado venían de Estados Unidos y de Europa. Esto es lo que significa el gran aporte que se hace a través de impuestos, a través de la hotelería, a través de todos los medios, ese turismo organizado que traía de Estados Unidos y de Europa. Ahora, el tema de los israelitas, básicamente, ellos tenían interés en conocer la selva boliviana, particularmente el Parque Nacional Madidi y lo que son las pampas de Rurrenabaque y todo el Beni. Entonces, esta gente se ha visto pues mermada completamente en sus ingresos y hoy es una pobreza única porque la gente comenzó a trabajar como guías, como balseros, preparándose para hacer inclusive la parte de lo que es el gourmet de la comida regional del Beni. Entonces... ¿ahora van a buscar un acercamiento con autoridades para dar a conocer la situación actual de ustedes? Sí, esta mañana tuvimos una reunión con la señora licenciada Ampuero, que es viceministra de Turismo. Esperamos que su gestión tenga un buen final, pero de forma directa quisiera pedirle al señor presidente que esta determinación que tienen no se la aplique, porque ha de ser otra vez un perjuicio muy grande. Fíjese, señorita, que el turismo para otros países, como el Perú nada más, significa el
segundo o tercer nivel de ingresos para el Estado. Y eso no es poca cosa. Entonces, si nosotros lo sabemos manejar con un buen plan estratégico de promoción, Bolivia se puede ver favorecida. Más ahora, en el sentido de que el turista ha de buscar destinos un poco aislados de naturaleza e historia como los tiene Bolivia. Entonces, es por eso que una medida de esta naturaleza ha de parar el flujo que venía preparándose para recibir en este tiempo después de esta pandemia. Perfecto, señor Peralta, le agradecemos este tiempo compartido y esperamos que existan las negociaciones de por medio. Se entiende que el turismo genera un gran ingreso económico y en especial por parte de estos dos países, ciudadanos que llegan desde allá y muy ansiosos, curiosos por conocer la riqueza boliviana. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias por este apoyo y esperamos que el gobierno entienda. Nosotros solo vemos que se genere trabajo, que se genere confianza para que Bolivia esté en el marco del destino turístico del mundo. Hasta luego. A ustedes también las gracias por acompañarnos durante este tiempo. Se vienen las noticias. Un abrazo muy fuerte para la familia de Radio Fides que hoy está de aniversario. Hasta mañana.